Yo no sé a quiénes representan otros, que también están en la calle. Bajo la apariencia de inocentes movilizaciones que se pretenden formas de democracia directa, determinados movimientos se han radicalizado. Se esconde la deslegitimación de nuestro sistema representativo. Pero efectivamente, si quieren representar a un grupo de población y a unos intereses determinados... Por supuesto, desde el respeto a esas manifestaciones... O mejor dicho, a una forma de ver la sociedad y de estar en la sociedad... Y dicen además representar al pueblo... Deberían participar del juego de la representación. La mejor forma de representar al pueblo es presentarse a las elecciones y conseguirlo con votos. Aceptar unos compromisos y ponerse delante del ciudadano para que el ciudadano le pueda exigir algo. Y en definitiva, constituyen la semilla del totalitarismo. Dormíamos, despertamos. El podcast del 15M, 10 años después. 10 años después. Una producción de Carne Cruda. Capítulo 4. Políticas del cambio. De las plazas a las instituciones. Nosotros que no cobramos ni vivimos de esto, que somos gente normal y corriente, que lo que sí sabemos es hablar tres frases de seguido y no nos amilanamos por políticos profesionales. Tú no cobras y no vives porque no quieres, porque a ti te dan la ocasión de presentarte como me presenté yo en elecciones libres y si te votan, luego oirás estos discursos. Pero si lo único que haces es decir esto, bla, 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 y cuando hay unas elecciones vas a votar a otros para luego decirles, como me estás diciendo a mí, ese tipo de gente, pues lo único que hace es... Empezaron a decirnos que dejásemos la plaza y montásemos un partido, ¿no? Eso lo tengo grabado en la retina como si fuese ayer, vamos. Voy a ser el alcalde de todos los gaditanos. De los gaditanos que me votaron y de los que no. Y de las gaditanas. Mi nombre es José María González, soy alcalde de Cádiz, fui activista y participé en las asambleas del 15M que tuvieron lugar en nuestra ciudad, en la plaza, durante ese año. Estamos agotados de esperar el final. Hemos decidido empezar nuevos principios. Como dijo Ernst Bloch, si somos capaces de imaginarnos mejores, es que seguramente mereceremos ser mejores. Yo siento un profundo respeto por la gente que desde el principio dio un paso al frente. Yo creo que con sus aciertos, con sus errores, todos componen una gente que está hecha de una pasta diferente, de una gente que asume el envite en un momento dado con valentía, con miedo. Yo te lo hablo por mi propia experiencia personal, ¿no? Uno cuando se convierte en la máxima autoridad de una ciudad, no te creas que eso es una cosa sencilla de asimilar, ¿eh? Uno tiene que armarse de valor, tener arrestos y tirar para adelante, porque te has llevado toda la vida diciendo que las cosas están mal, entre otras cosas. Ahora que se te ofrece la oportunidad, no te puedes poner de lado. Eso no vale nada. El momento más ilusionante como activista lo hemos vivido muchísima gente de nuestra generación en el 15M, porque pensábamos además que íbamos a ser como los portadores de la llama a la siguiente generación, ¿no? De la llama del inconformismo, de la llama de la lucha, de eso que habíamos heredado de nuestros padres. Yo creo que mucha gente de mi generación, gente que nacimos a mediados de los 70, veíamos que se iba a escribir de nosotros en los libros de historias, ¿no? Íbamos a ser los portadores de la llama. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Consumo, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Soy Alberto Garzón, soy coordinador general de Izquierda Unida, en este momento también ministro de Consumo del Gobierno de España. He sido diputado desde el año 2011, desde finales de año, y participé unos meses antes en todo lo que es el proceso del 15M desde Málaga y Sevilla, en mi calidad básicamente no solo de ciudadano comprometido, sino fundamentalmente de economista, que explicaba o contribuía a explicar las cuestiones económicas, qué era la prima de riesgo, qué era la deuda pública, y con ese rol pues intenté contribuir a un proceso que fue el del 15M. Todas las miradas convergían en París en mayo de 1968, pero aquel año la primavera ya había dado comienzo en enero, en Praga, con el proceso aperturista de Alexander Dubček. Con la ventaja que nos concede el tiempo, somos capaces de darnos cuenta de que pasó algo parecido a lo que ocurrió en mayo del 68, salvando todas las distancias del contenido político. Fueron movimientos sociales explosivos que dejaron una huella muy profunda, pero que no tuvieron una visualización política inmediata. Las siguientes elecciones parlamentarias, creo que fueron locales también en Francia después del 68, también las ganó la derecha. En el caso español así fue, de hecho. Unos pocos días después del 15M tuvimos elecciones municipales y las ganó ampliamente la derecha en un cambio
cambio de ciclo que ya iba a venir después con una mayoría absoluta del Partido Popular. Sin embargo, había elementos más allá de lo electoral que sí que estaban cambiando de manera muy activa, y quienes lo veíamos desde una burbuja y después desde un espacio un poco más amplio, sí que lo percibimos como un cambio que para nosotros, por lo menos desde mi perspectiva, que tenía 25 años, era lo más grande que había ocurrido en nuestra vida. Es decir, que en nuestra vida de militantes, pues eso, no podemos hacer una idea de un activismo político. Yo empecé con 17, 18 años al calor de las manifestaciones contra la guerra de Irak, que fueron multitudinarias, pero a partir de ahí nunca hubo un movimiento, digamos, amplio de izquierdas que pudiera calar en toda la sociedad hasta el 15M. Una primera pregunta fundamental es entender cómo cambió el sistema político español a partir del 15M. Y es clave para esto comprender también que el 15M es un movimiento social y por lo tanto que como tal tiene una característica no orientada a la institucionalidad, no busca una representación política per se, es por lo tanto irrepresentable y al mismo tiempo lleva una serie de demandas de carácter político, institucional, casi una cosmovisión de la política en su conjunto y no aspira en cualquier caso a tener continuidad en el tiempo, es decir, el 15M, como ocurre con todos los movimientos sociales, se caracteriza por ser esencialmente evanescente. Aparece y desaparece, y esta es una de sus características fundamentales. Yo voy a hablar del sistema electoral para las elecciones generales. Hay otros sistemas electorales a nivel autónomo. Mi nombre es Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Primero, quiero referirme a cuáles son los sistemas que hay en el mundo, los sistemas electorales. Segundo, ¿cuál es? Yo me impliqué en el 15M durante las primeras fases, sobre todo en Barcelona, que es donde estaba cursando mis estudios de doctorado, y allí no solo participé en las asambleas que había en Plaza Cataluña, también di diferentes charlas, participé de la Comisión para la Reforma Electoral, cuyas conclusiones se han perdido como lágrimas en la lluvia, e incluso estuve siguiendo de cerca el proceso de protestas que hubo cuando se produjo el Rodea al Parlament, la cual, como todo el mundo recordará, terminó en unos disturbios violentos. Yo solo estoy diciendo que para el asamblearismo, por ejemplo, no hace falta un sistema electoral. Sin embargo, sí lo hace falta para una democracia liberal representativa y por eso yo voy a partir desde este punto. Uno de los elementos más novedosos que tuvo el propio 15M fue el hecho de que surgiera por primera vez un movimiento social de abajo arriba, es decir, en el cual los actores institucionales tradicionales como partidos políticos, sindicatos, iglesias, no tuvieron una participación directa, sino que después se fueron sumando e incluso en aquellos casos en los que se implicaron, lo hicieron casi siempre a título individual. Quiero decir, la reforma del sistema electoral no termina de resolver muchos de los problemas por los que el 15M y los indignados están. Esta es la primera vez en la que vimos al establishment español totalmente desbordado ante algo que no anticipaban y que terminaría teniendo réplicas no solo dentro de España, sino también en otros países de nuestro entorno, los que imitaron también el sistema de organización del 15M, insisto, muy descentralizado e incluso muy embebido de las nuevas técnicas que había de movilización a través de las redes sociales. Claro, había otras organizaciones que también estaban implicadas en el 15M, Democracia Real Ya, la PA, pero en cualquier caso, este en sí mismo se caracterizaba por ese carácter evanescente, una novedad total dentro del sistema político español. Bueno, Patricia, yo lo que no tengo son cascos, espero que se me escuche bien, no tengo micro, pero bueno, es el equipo que utilizo para dar clase online y hasta ahora no me ha quejado los alumnos, igual es porque no escuchan, pero... A raíz del 15M, ¿no? Y de toda la ebullición que hay ahí sobre buscar nuevas formas de participar en políticas y, bueno, y crear un movimiento popular, por así decirlo, es cierto que a mí me rondaba, ¿no? En la cabeza la posibilidad de que se crease algún tipo de movimiento ciudadano amplio y es cierto que en el 2014 yo conozco aquí en A Coruña pues un grupo de personas que está, bueno, pues con ideas parecidas en la cabeza y que esas ideas parecidas pues las quieren cristalizar en una candidatura ciudadana para las municipales de 2015. Cuando me preguntaban al principio cómo era la política para alguien que venía de fuera, la verdad es que siempre contestaba lo mismo. Bueno, todo aquello que te imaginas cuando estás fuera, que ya te imaginas que es malo de por sí, pues peor. Esa fue un poco la sensación. Además, bueno, pues yo venía también de un ámbito, ¿no? Como el de la universidad, donde efectivamente hay política universitaria y hay enfrentamientos y hay bloques, etcétera.
pero donde al final uno siempre consigue el punto de encuentro, ¿no? Porque el interés al final por la solución siempre está ahí. Claro, eso en política no pasa. En política tú puedes encontrar que el otro grupo político que está enfrente en el ayuntamiento, bueno, vale, para el Parlamento, etcétera, te dice que el proyecto que vas a llevar a votación es un proyecto excelente, pero que no van a votarlo o que lo van a votar en contra porque si no te favorece a ti. Y ese, como ciudadano, ¿no? Ver eso así en directo es tremendo, ¿no? Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alcalde por Marea Atlántica, las mareas gallegas han sido una de las sorpresas de estas elecciones. ¿Qué va a hacer hoy, alcalde? ¿Qué es lo primero que va a hacer esta mañana? Bueno, pues primero llevar los niños al cole y después pues ponernos a trabajar. Soy Xulio Ferreiro, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña. Fui alcalde de A Coruña entre 2015 y 2019 y yo en el 15M pues estaba observando, ¿no? Y con mucha expectación lo que estaba pasando, con ilusión, ¿no? Para aquel movimiento popular. Lo que sí que te puedo decir es que de vez en cuando se acuerdan de que han venido aquí a manifestarse, porque el resto del tiempo esto es puro cachondeo. De vez en cuando vemos como todos levantan las manos, las mueven y se dan cuenta que han venido aquí por algo. El resto del tiempo, cantar, cerveza. Cachondeo, Javier, cachondeo. Cachondeo, Javier, cachondeo. Muchas de las cosas que están pasando ahora o que han pasado recientemente, ¿no? Desde pues, acoso, campañas en contra y tal. Bueno, nosotros lo vivimos entre 2015 y 2019, ¿no? Al principio la forma era, pero ¿estos quiénes son? ¿Estos son los que han venido? ¿Qué hacen estos aquí? ¿No? Y bueno, después pues directamente el brazo, ¿no? El mediático de todo esto que va a minarte de modo absolutamente constante y sin ningún tipo de dudas ni de consideración. Y bueno, pues sacrificar la profesión y luego el nivel de exposición pública que te da estar, bueno, pues en primera línea y bueno, en un movimiento que además pues sufrimos muchos ataques por parte de los medios de comunicación y de muchos grupos políticos, ¿no? Yo creo que eso fue lo más difícil. Soy Ana Taboada, durante el mandato pasado estuve gobernando en la ciudad de Oviedo con un tripartito en la candidatura de Somos Oviedo. Me tocó llevar la vicealcaldía del Ayuntamiento de Oviedo, gobernar un ayuntamiento del cambio tras mucho movimiento alrededor del 15M y tras el 15M con la ocupación de un local que se llamaba La Madreña. Esta noche nos vamos a Oviedo, porque allí hay uno de esos edificios ocupados por y para la ciudadanía. Se llama La Madreña, haciendo referencia a ese zueco de madera típicamente asturiano, que no sé si habrás visto alguna vez. Alguno he visto, sí. Bueno, pues es un lugar autogestionado. Y tras 2 años de dedicación, este centro social, que tiene 4 plantas, ya forma parte de la agenda cultural de la ciudad. Como era un momento también de mucha esperanza e ilusión y muchos colectivos diferentes, gente diferente, hablaba, se conversaba, se reunía, hacía actividades de todo tipo, incluso ya no era una cuestión de 4, abro comillas, perroflautas, sino que era una cosa como muy transversal a toda la sociedad, que había gente de diferentes lugares, desde la universidad hasta sectores obreros, movimientos sociales, vecinos y vecinas de a pie, ¿no? Que todos pensaban que había que cambiar las cosas y que había una oportunidad para darle la vuelta y que esa alternativa está en la política institucional, que luego no es del todo verdad, porque tú tienes el gobierno pero no tienes el poder, ¿no? Y eso hemos debatido siempre mucho entre nosotros, entre las candidaturas municipalistas. También ayudó mucho que como esto fue a nivel de muchos lugares, que también nos sentíamos como más fuertes, ¿no? Esa red que también hicimos creo que ayudó bastante también a soportar muchos ataques y a entender lo que nos estaba pasando. Gritos de traidor al candidato socialista a su llegada, dispuesto a dejar la alcaldía en manos del PP con tal de no apoyar a la plataforma Somos los segundos más votados, pero minutos antes del pleno, la líder de la candidatura impulsada por Podemos se acerca al socialista para comunicarle que sus 6 concejales le van a votar. Este acto de generosidad era necesario y nosotros demostramos que no queremos sillones, lo que queremos es el cambio de verdad, ¿no? Tras 24 años de gobierno del PP, un socialista toma el mando en Oviedo por sorpresa, impulsado por quien apostó sin condiciones por el cambio. Mi experiencia anterior tiene que ver con los movimientos sociales y con la migración, sobre todo. Era la abogada del racismo en Asturias. Me encargaba de evitar y de denunciar los abusos policiales, la discriminación de las personas migrantes. Veía en mi despacho un montón de situaciones de injusticia social, no solo con personas vulnerables, sino también
con otro tipo de colectivos, que hacía que permanecer impasible ante el secuestro de nuestra democracia no me parecía que era la mejor ocasión, ¿no? Ahora, en este mandato, soy portavoz en la oposición de Somos Oviedo, y ahora mismo en Oviedo gobierna un bipartito de derechas. Ha cambiado las cosas en Oviedo. Oviedo es una ciudad clariniana, vetusta, y ahora nos toca defender los servicios públicos y los derechos de las vecinas y vecinos ovetenses. Si esa aventura consigue ni un 10% de lo que ha conseguido la PA, habremos ganado. Jo no puc estar com l'Ada que he sigut sempre. Yo no puedo ser la Ada que he sido siempre. Quan estava a la PA, per exemple... Cuando estaba en la PA, por ejemplo, podía hacer pedagogía sobre la forma de hacer política, sobre la potencia política de mostrar las debilidades, las contradicciones, las dudas. El rol de l'activisme social... El rol del activismo social te permite mucho más mostrar eso. Mostrar això. En un principio yo había pensado ingenuamente que eso se podía trasladar a una candidatura política y que hacía falta hacerlo. Cuando hablamos de feminizar la política, hablamos de eso, de que se puede hacer política sin ser un hombre fuerte, arrogante, súper seguro de sí mismo, que todo lo sabe, todo lo responde, que no tiene dudas. Que tot ho sap, tot ho respon, que no té dubtes. Però en canvi això no funciona. Pero en cambio eso no funciona en la política, porque tu propia gente te pide que estés siempre ahí, que seas fuerte, que lideres y que no tengas dudas. Alcaldesa, el documental sobre Ada Colau de Pau Faus. Soy Galapín. En 2015-2019 fui concejal en el gobierno de Barcelona con Barcelona en Común. Venía del movimiento vecinal, de haber estado ocupando de las luchas por los derechos y libertades en la red, de ser una participante muy activa en el 15M y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Cuando hablamos de que nos ataquen, hay una parte en la que, por decirlo en modo jocoso, pues según quien te ataca, pues mola, porque al final lo que te está diciendo es que no perteneces a esa clase social o política, ¿no? Y que estás confrontando tus privilegios, entonces hay como un determinado tipo de conflicto que se esconde ahí detrás que mola. Luego también es verdad que lo que nos muestran muchas veces los ataques es que de alguna manera ellos se están organizando mucho, ¿no? Y que nosotros también nos tenemos que poder organizar. Ada Colau defiende la ocupación de casas. Ocupar casas privadas y públicas. El día que gobierne Podemos dejará de ser un delito. Pero si esa es la política del cambio es el populismo más abyecto. De hecho, el otro día Gerardo Pisarello decía que la subida de la extrema derecha en el Estado español en parte es una reacción al 15M, y yo creo que no es el análisis total sobre la subida de la extrema derecha, pero es verdad que esa aparición es una reacción al 15M. O yo creo que sin el clima que genera el 15M, mucha gente que veníamos del activismo político y de la cultura así como más libertaria, no nos hubiéramos planteado como ese salto institucional. Entonces, ni las candidaturas del cambio, ni Podemos, ni las CUP, más allá del ámbito municipal, donde ya actuaban, hubieran sido posibles sin un 15M que de alguna manera cambia el panorama político del Estado y pone de relieve esa democracia secuestrada que denunciaba en su momento. Aquesta presidència proclama la regidora senyora Ada Colau com a alcaldessa electa de Barcelona. El miedo es a no hacerlo bien, o sea, a no hacerlo bien en el sentido también de cerrar el horizonte de esperanza, porque una de las cosas que yo al menos aprendí en la PA y en el movimiento vecinal es que la esperanza es el mayor motor de cambio político, y cerrar esa ventana de oportunidad o cerrar el horizonte de esperanza era uno de los grandes miedos, porque al final no es cuestión de que estemos nosotros en el gobierno, sino es cuestión de que haya unas instituciones que estén al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y de que haya cambios resilientes que no tengan vuelta atrás, y sobre todo que haya una posibilidad de pensar la democracia más allá de la pura democracia representativa, y eso sin la ciudadanía movilizada no es posible. ¿El hecho de estudiar economía te hizo afiliarte al Partido Comunista
¿Y a Izquierda Unida? Pues sí, mira que es raro eso. Precisamente fue así en ese orden. Yo me afilié al Partido Comunista después de estudiar economía. ¿Pero por qué? ¿Viste la luz? ¿No lo viste claro? Pues yo tenía que hacer exámenes en los que la solución era que había que bajar los salarios a los trabajadores. Y entonces yo decía que eso no tenía por qué ser así, que algo fallaba. Me puse a investigar, a saber cómo funcionaba todo y me di cuenta de que estábamos ante un gran engaño, que hay muchas formas de interpretar la economía. Entonces, yo participé en el 15M pues como participó todo el mundo, pero tenía un elemento, digamos, que permitía una cierta diferenciación, y es que era de los pocos economistas que había para hacer esas sesiones de universidad popular. Tuvimos muchos debates porque el lema oficial decía algo así como no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, y algunos sosteníamos más que efectivamente no somos mercancía, pero sobre todo en manos de banqueros, porque teníamos la percepción de que quienes estaban detrás y quienes eran responsables últimos tenían que ver con un sistema y tenían que ver con unos protagonistas de nombre y apellido que pertenecían al entorno económico. Hubo, sin embargo, un vector de antipolítica que fue neutralizado bastante pronto, pero que tenía probablemente otros objetivos, digamos, mucho más orientados en el ámbito de la derecha política o de la extrema derecha incluso. Cuando nosotros vimos toda esa evolución, hicimos mucha pedagogía, explicamos mucho a la gente y creo que logramos colectivamente en todas partes, no necesariamente de manera coordinada, sino muchas veces de manera intuitiva, establecer un cortafuegos frente a una posibilidad de salida de la crisis desde la extrema derecha, desde una posibilidad de salida de la crisis culpando pues eso a los políticos, al sistema político, a la democracia y acabando pidiendo un caudillo, que eso era una deriva posible, hipotética, que existía ahí. Afortunadamente fue minoritario todo eso, pero lo que caló fue una fuerte impronta democratizadora, es decir, una apuesta muy fuerte por la creencia de que en la medida en que la política había tenido algo que ver, la había tenido que ver por su vinculación tan estrecha con el poder económico y lo había tenido tanto que ver por su desconexión con la ciudadanía normal. Entonces lo que se proponía siempre fue abrir las ventanas, abrir las puertas a los partidos y ser capaces de regenerar desde dentro el sistema político. Eso nos llevó pues a ese ciclo alcista de las primarias, de la transparencia, de liderazgos nuevos, jóvenes, y cambió radicalmente el entorno mediático. Hubo muchos liderazgos que se nos han olvidado, pero Mario Conde llegó a presentarse a las elecciones, se llegó a presentar un banquero que era Elpidio, que fueron procesos que no funcionaron. También se presentó el Partido X, que estaba mucho más vinculado a lo que fue realmente el proceso del 15M, tampoco cuajó. Esta rueda de prensa desde el futuro es para anunciar en nuestro pasado, vuestro presente, que el Partido X, el partido del futuro, ha ganado. Bueno, hubo muchas experiencias que estaban buscando la conexión con un sentir común, que buscaba una solución, pero sin estar todavía en un momento explícito. Y con las aportaciones de los que saben de cada tema. Transparencia. De esta forma, cualquier persona puede o delegar su opinión como se hacía en vuestro presente, o votar directamente en las... Colectivamente eso se apagó porque no llegó a más. Cuando se intentó concretar qué es lo que queríamos, las diferencias hicieron que no se pudiera continuar, y lo que sí vino después pues fue un cambio ya en el sistema de político de partido, donde determinada gente influyó, algunos veníamos de ahí, otros no, pero todo hizo que confluyera en lo que hemos llamado una crisis de régimen, ¿no? Todas esas instituciones que en el 2011 se les señalaba de manera intuitiva, casi de sentido común, como partes irresponsables de la crisis, entraron efectivamente en crisis, y entonces el desprestigio, la deslegitimación de las instituciones públicas, desde el Congreso, el Senado, los bancos, la Casa Real en su conjunto, me he equivocado y no volveré. Prácticamente todas las instituciones, incluyendo la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, se vieron en una crisis importante, la justicia, todo, y eso es lo que todavía yo creo que hasta cierto punto seguimos instalados en esa dinámica. Candidato, buenas noches, bienvenido. Alberto Garzón. Hola, muy buenas noches. Estamos con él en directo, son las 11:14 de la noche. Vamos a empezar primero preguntándote, lógicamente, Alberto, ¿qué motivo es el que te ha llevado finalmente a dar ese paso de presentarte a la candidatura para liderar Izquierda Unida y llegar hasta la Moncloa? Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento de emergencia social, con un crecimiento de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, lo estamos viendo todos, y creo que tenemos que asumir nuevas responsabilidades políticas para cambiar esto. Yo empecé en el 15M, en la calle, y ahí me di cuenta de la importancia que era estar en el Congreso. En el Congreso cuando, como yo de manera muy rápida, en el mismo año fui elegido diputado, era el diputado más joven del Congreso, venía del 15M y por lo tanto me convertí en un objeto claro para poder llevar a los programas de televisión, y a mí me llevaban
porque yo generaba audiencia, no hay ninguna otra razón. Y yo explicaba las cosas y bueno, pues como parecía que a la gente le gustaba, pues me volvían a llamar y lo hacía los sábados por la noche, una vez en un canal, otra vez en otro, porque es que llegamos al punto en el que los sábados por la noche se llegaba a competir entre canales para ver quién hablaba más de política, en los términos además muy críticos con el sistema. Es decir, hemos llegado a ver verdaderos debates que 5 años antes nos hubieran parecido incluso marginales dentro de formaciones como Izquierda Unida, y de repente estaban en prime time condicionando y formando opinión pública. Naturalmente ese ciclo también se fue agotando, pero ahí emergieron casi todos los actores que hoy conocemos. Es decir, yo recuerdo una intervención ya más tardía, en el año 2014, en la que en una de estas tertulias conducidas por Jesús Cintora participamos Pedro Sánchez como un diputado aislado del Partido Socialista, Pablo Casado como un diputado del Partido Popular, Pablo Iglesias y yo. Y quería transmitiros que hoy tenemos una sorpresa. Unidos, sí se puede. Y ahora nos vamos a ir a la Sala Mirador a celebrarlo con todos vosotros y vosotras. Efectivamente, tenemos un preacuerdo y lo queremos celebrar con todos vosotros y vosotras, y queremos animar a todos los militantes y simpatizantes de nuestras formaciones a participar en la consulta y a votar favorablemente a este acuerdo y a estas consultas que se van a realizar. Muchas gracias. Cuando ha pasado ya un año de haber tomado posesión como ministro, una de las cosas de las que te das cuenta es que hemos podido llegar a un momento en el que puedes cambiar cosas de la vida real, de la vida de la gente. Puedes cambiar, pues en mi caso, por ejemplo, puedes prohibir la publicidad de las casas de apuestas. Y eso repercute en beneficio de la mayoría social en sus vidas cotidianas. Cuando dices, joder, es que hace 10 años estamos en una plaza diciendo, oye, mira, hay que poner esto en el programa de subir los impuestos a los ricos, y ahora estamos en el gobierno del Consejo de Ministros diciendo, oye, hay que subir los impuestos a los ricos, ¿no? Hemos cambiado la plaza de la Constitución por el Consejo de Ministros, y eso es una experiencia que yo me llevo personal, pero que representan ciertas conquistas. No son permanentes, esos siempre son el resultado de una lucha y de contingencias, pero desde luego son elementos que merece poner en valor, porque si no, al final somos siempre personas del sacrificio y nunca de reconocer también las conquistas y las victorias. Pero quiero decir también que la última década ha sido una década de esperanza. Ha sido la década del movimiento 15M, ha sido la década del movimiento de pensionistas, ha sido la década de las mareas que han defendido los servicios públicos y, por supuesto, ha sido la década del movimiento feminista. Todos esos colectivos sociales en los últimos años, en condiciones muy difíciles, nos han venido a decir a las fuerzas políticas que las cosas se podían hacer de otra forma. Venían a decir que sí se puede. Bueno, creo que el próximo gobierno tendrá como reto fundamental convertir ese sí se puede en políticas activas de gobierno. ¡Blanco! ¿Qué pasa, Virginia? ¿Querías algo? Vengo porque me llamaste el otro día, me dijiste que me pasara. Pues ya te dije el otro día, ya te ha costado venir, ¿eh? Bueno, hombre, no ha sido tanto que fue el domingo. Ahora en serio, ¿qué tal con la alcaldesa? Bien, una chica maja, hombre. ¿Ha mejorado el pueblo desde que está? Hombre, le ha dado una vuelta de 180 grados. El esto social que ha hecho lo ha hecho ella, y después rejuntarnos a todo, y los jardines lo ha conservado, puso un alguacil, pues un buen chico también, y se hace caso de lo que le dice, y aquí andamos así trabajando en el asunto. Yo tenía que plantearme presentarme a la alcaldía de un pueblo de 50 habitantes, y en ningún momento, cuando valoré esta posibilidad y decidí hacerlo, me imaginé, ni yo ni mi compañera Lisa, que íbamos a montar el follón que acabamos montando y la guerra que acabamos dando. El motivo que a nosotros nos llevó a presentarnos a las elecciones en nuestro pueblo era tan básico como que queríamos un parque para los niños, porque era el único pueblo de la provincia que no tenía un parque. Esta es la génesis. Por lo tanto, no tuvimos que plantearnos tantas cuestiones, simplemente queríamos la mejora de nuestro pueblo, teníamos claro que la única manera de conseguirlo era llegando a la alcaldía, y nos presentamos. Si bien es cierto que el temor no lo sufrimos nosotros, sino nuestras familias, porque la política en un pueblo pequeño es muy dura y tiene un componente personal muy grande y un desgaste tremendo. Las familias recibieron, me atrevería a decir que con mucho agrado, pero también con mucha preocupación, este paso al frente. También porque mi pueblo es un pueblo donde había gobernado toda la vida el Partido Popular. Y no solo había que decir que te presentabas a las elecciones y te atrevías a ir contra uno de los alcaldes míticos del municipio,
sino que además teníamos que decir que no íbamos por el Partido Popular, que es algo que mientras nadie diga lo contrario, es algo que se da por hecho, y que íbamos por una confluencia, como era en este caso Toma la Palabra. Yo soy Virginia Hernández, soy desde 2015 la alcaldesa de San Pelayo, un pueblo de 50 habitantes de la comarca de Montes Torozos, en la provincia de Valladolid, por la plataforma municipalista Toma la Palabra, que es una plataforma formada por Izquierda Unida, EUCO y otras personas sin adscripción política previa que formaron parte de esta plataforma, y desde el 2019 soy también diputada provincial por Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid, en el que ejerzo una solitaria oposición a una mayoría muy rotunda de la derecha vallisoletana, que en esta provincia han confiado en Toma la Palabra para representar los intereses del común de las personas en las instituciones. Y como no podía ser de otra manera, quiero agradecer también el apoyo que he recibido de todas las personas que me eligieron para representar a Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid, en el proceso más abierto, democrático, participativo y transparente que se ha puesto en marcha para la elección de diputados provinciales en esta provincia. Yo, por ejemplo, como alcaldesa de un pueblo de 50 habitantes, conocíamos las decisiones del ayuntamiento cuando ya las veíamos ejecutadas. Fijaos si es fácil en un municipio de 50 habitantes conocer si se va a arreglar la plaza o la espadaña de la iglesia, por poner un ejemplo simplón. Bueno, pues te enterabas cuando veías allí las máquinas, ¿no? Pues nosotros hemos incorporado pues ese informar, ese hacer, hasta la propia convocatoria de pleno la metemos en cada uno de los buzones de las casas para que todo el mundo sepa que va a haber pleno, cuáles son los asuntos del orden del día que se van a tratar. Periódicamente se acumula cierto volumen de información, hacemos un boletín para trasladar a los vecinos. Yo creo que para la izquierda sería complicado retroceder en eso. Creo que, mira, es representativo de que hay mucha gente que piensa que es una estafa, no una crisis. Da igual que haya crisis, que no haya crisis, ¿qué tal? Los que ganan son la banca y el pueblo es el que paga. Muy bien, de acuerdo, estoy de acuerdo que hay mucho paro, pero contadnos la realidad, ¿no? ¿Quién ha generado ese paro? ¿Tú en qué situación estás? Fatal. ¿Tienes trabajo? Estoy en paro y además estoy en un target en el que no tengo derecho ni a subvenciones ni a empleo. ¿Por qué estás aquí? Porque hay que quejarse que ya es hora. Quiero tener mi futuro en España y trabajar en España cuando sea mayor. ¿Y por qué ahora crees que no hay futuro? Porque he terminado mi carrera y no me encuentro en ningún lado. Pues yo estoy como todos los demás porque nos parece injusto lo que están haciendo, una vergüenza de políticos que nos toman el pelo descaradamente. Cobrando 500 euros. Para mi edad está bien. En realidad es triste oír decir eso. Los políticos no me responden a lo que yo espero. Los sindicatos tampoco. ¿Tú por qué entraste en Democracia Real ya? Pues porque vi que de una vez no estaban implicados ni partidos políticos ni sindicatos mayoritarios en canalizar el descontento social. Por fin se trataba de generar una autorganización ciudadana que reflejase esos intereses. Y no sé, quiero ver si hay gente motivada como yo para salir de esta, ¿no? ¿Cómo habría que construir el futuro? No lo sé, organizándose ya a nivel de los barrios, de las regiones, colaborar. No lo sé, hay que inventarlo, pero para eso estamos aquí. Hay que entender que el 15M traía una serie de demandas las cuales estaban larvadas en la sociedad española y que tenían una enorme cantidad de consenso según las encuestas de la época. Casi el 70% de los españoles estaban de acuerdo con sus principales demandas. Y estas las podíamos agrupar de tipos muy diferentes, pero en general en dos grandes paquetes. Las que eran de carácter más socioeconómico, las que estaban más orientadas a restañar los daños de la crisis, el control directo de los banqueros, el que había una sensación en general de estafa en el contexto de la crisis, pero también una comprensión que iba un poco más allá, y esto conecta con su segundo paquete de demandas, que era el marco institucional español había propiciado el que se diera esta crisis económica. Es decir, unos partidos corruptos, opacos, poco transparentes, con un sistema cada vez más cartelizado de representación política, era justamente la explicación que había terminado, culminando en esta situación de descomposición en general de la política
española y de desencanto de una población que cada vez estaba más hastiado con su política institucional tradicional. El lema "no nos representan" no era casualidad, y justamente de estas demandas surgirían con posterioridad no solo los programas políticos de los nuevos partidos, esencialmente Podemos, pero también Ciudadanos, no solo los cuadros y los dirigentes que habían participado en estas protestas que después se terminarían incorporando, sino que además terminarían permeando al conjunto del sistema, y muchas de las demandas, como la despolitización de la justicia, la necesidad de más transparencia, el fijarnos en los elementos de desigualdad, controlar más de cerca a los banqueros, todos esos elementos se incorporarían de manera directa en los programas políticos de prácticamente todos los partidos, en lo que sería el proceso de descomposición efectiva del bipartidismo que se dio más o menos a partir del año 2014. Por lo tanto, con unos elementos que se manifestarían en diferido y que en ese contexto es en el que nos lo terminaríamos encontrando. Sí, pues trasladar los valores del 15M, ¿no?, a la acción institucional, pues no deja de ser complicado, ¿no? Nosotros en La Coruña, en la Marea Atlántica, primero que quisimos hacer es trasladar esos valores a la forma de organización política, ¿no?, a cómo montábamos la candidatura ciudadana, a utilizar determinadas técnicas, ¿no?, desde pues la asamblea como elemento esencial de discusión política, los grupos de trabajo con encomiendas concretas para, digamos, preparar esos temas para la asamblea, la participación abierta de todo aquel que quisiese, que no había prácticamente ni que inscribirse en los primeros tiempos, había que entrar, llegar y participar, ¿no? Y después, bueno, evidentemente todo lo que tenía que ver con el programa, ¿no?, el programa de democratización, el programa de tolerancia cero a la corrupción, ejercer nuevas formas de representación y también una agenda social y económica. Convertimos a Coruña en la primera ciudad de Galicia en gasto social por habitante, que en aquel momento, 2014-2015, era esencial, ¿no?, en cuanto había una crisis brutal que estaba golpeando muchísima gente, los desahucios, bueno, todo esto que ya sabemos. Una de las cosas que impulsamos desde el Ayuntamiento de Barcelona el mandato pasado era precisamente entender la participación como un mecanismo de redistribución del poder, no tanto como un mecanismo de recopilación de opiniones. Y el hecho es tal que aprobamos una nueva normativa de participación mediante la cual, a través de la recogida de firmas, la ciudadanía puede obligar al ayuntamiento a hacer una consulta sobre alguna cuestión que es competencia municipal, o sea, no puede hacer una consulta sobre si monarquía o república. Entonces hubo diversos colectivos que recogieron, bueno, casi el doble de las firmas que hacían falta recoger para impulsar una consulta sobre si la gestión del agua debería ser pública o seguir en manos privadas, en manos de Akbar, y esto hizo que Akbar tuviera una reacción invirtiendo muchísima pasta tanto a nivel de publicidad como en un ejército de abogados que han impugnado todo lo relativo a la consulta, hasta la normativa de participación que ahora mismo está en suspenso por los tribunales, que es una mala noticia, pero la buena noticia también es que, o para mí la interpretación que hago, es que efectivamente era una normativa que estaba diciendo que le estaba dando herramientas a la ciudadanía para contrarrestar los privilegios de unos pocos, y la reacción de Akbar para mí es una prueba de ello. En Oviedo puedo decirte que la participación era la gran ausente en nuestra ciudad, y bueno, había gobernado durante 24 años el Partido Popular y había gobernado pues con calatravas, con especulación, ladrillo, corrupción. Entonces, bueno, pues sí que dimos la oportunidad a mucha gente a que pudiera hacer cosas en su ciudad, a de repente que en los barrios la gente decidiera qué quería que pasara en su barrio, ¿no?, que quería cambiar las fórmulas de convivencia. Yo creo que eso, bueno, pues fueron pequeños avances. Uno de los elementos simbólicos discutidos para algunos inútiles fue la reducción de salario. Yo asumí como alcalde un salario pues, de unos 2.000 euros netos al mes, ¿no?, que por poner una referencia era la mitad de lo que cobraba el anterior y la mitad de lo que está cobrando el siguiente, ¿no? Bueno, eso creo que también tenía que ver con decir, bueno, estamos aquí para otra cosa. Yo me haría la pregunta, si el testigo lo tomase en la siguiente legislatura un alcalde de derechas, ¿seguiría esa estela? Y si no la siguiera, el pueblo demandaría esa información, esa participación y esa transparencia que se ha generado ahora. Esa es la pregunta que me preocupa. Y si no lo demandase, ¿qué hemos hecho mal en todo esto? Porque
Creo que tiene que haber necesariamente algo de autocrítica y algo de responsabilidad a la hora de responder esa pregunta. Yo creo que para eso pues, hay que generar como mecanismos de resiliencia, y eso quiere decir, por un lado, no es entender solo la transparencia como compartir mucha información, sino también como compartir la complejidad, de manera que la ciudadanía se pueda hacer partícipe de tener un diagnóstico complejo sobre la realidad en la que hay que intervenir y cómo funciona la política institucional. Y por otro lado, es generar grandes consensos, porque tú consigues articular como muchos actores diferentes de muchas capas diferentes de la sociedad para efectuar un gran cambio que se quedará, gobierne quien gobierne. Determinados avances en cuanto al discurso sobre la democracia participativa y esa democracia más radical a la que apostábamos muchas de nosotras, ahora creo que ese mensaje es mucho más difícil de trasladar. O sea, yo creo que uno de los aprendizajes del 15M es, digamos, como que hacen falta muchos 15Ms todo el rato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una de las demandas que tenía el 15M en ese momento, cuando decía no nos representan, esa demanda tenía muchísima profundidad. Hay una generación y un sector de gente que no estamos representados en los espacios parlamentarios. O sea, no es como que esta demanda ya está satisfecha porque haya un Podemos o porque haya habido las candidaturas del cambio. Al revés, lo que nos obliga es a pensar qué sectores de la sociedad no están representados ahora en el ámbito parlamentario. Y yo creo que sobre todo la gente migrada, la gente racializada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las subjetividades que se están generando en las periferias están señalando desigualdades estructurales que hay que empezar a desmontar. Y ahí básicamente necesitaríamos otro 15M que nos sacudiera un poco. Para mí el 15M significó una gran ilusión, pero también he de reconocer que duró bastante poco, porque en un momento determinado yo ya vi qué grupos eran los que se estaban haciendo con aquellas ideas que para mí eran unas ideas muy puras y que siguen siendo unas ideas muy puras, y por tanto para mí fue un momento de ilusión. Luego ya evidentemente al cabo de muy poco tiempo ya me di cuenta que quienes estaban apropiando del 15M lo hacían en su propio beneficio, como luego ya el tiempo lo ha demostrado, y por tanto pues sigo metido en mis historias, que son las de estudiar y las de trabajar pues para intentar hacer un país mejor. Soy Javier de la Cueva, profesión soy abogado, también soy profesor, también soy investigador, tengo ahora 58 años. ¿Qué ocurre? Que aquellos grupos políticos que luego han alcanzado el poder aupándose en el 15M no han proseguido por ninguno de los caminos. Sí han proseguido por caminos de reivindicación de eslóganes, pero no han seguido por caminos de reivindicación efectiva de, uno, cambiemos la ley de financiación de los partidos políticos porque es absolutamente vergonzoso el sistema de corrupción que tenemos, y lo acabamos de ver nuevamente en Murcia. Dos, no se ha cambiado bajo ningún concepto la ley electoral y por tanto los sistemas de representación son mucho mayores en unas provincias que en otras, hay lugares que están absolutamente infrarrepresentados. Y luego, en tercer lugar, la separación de poderes de este país no podemos decir que haya ido mejor, antes al contrario. En la actualidad, nuevamente, se ha vuelto a bloquear la elección del Consejo General del Poder Judicial, y además por parte tanto de Podemos como de el PSOE se está intentando imponer un criterio de elección de jueces que es totalmente contrario al que nos ha dicho el Consejo de Europa y al que se tiene que implantar desde Europa. Bueno, yo creo que es que todos los días tendrían que ser 15M para saber cuáles son los valores con los que tenemos que impregnar todas nuestras acciones cotidianas. Y en eso es lo que se tenía que haber quedado el 15M, y no en la apropiación del espíritu del 15M para hacerse réditos políticos partidistas. O sea, porque claro, lo que nosotros pensamos es esto: el 15M le ha cortado las alas a Podemos, que lo ha utilizado básicamente para hacer una OPA en Izquierda Unida, o gente que ha querido más hacer una carrera más a nivel laboral en el ambiente de los partidos, han hecho que esto se vehiculara de una manera que cambió su significado, cambió lo que la opinión pública percibía, y de hecho volvió a poner el genio en la botella, porque volvió a decir: no os preocupéis, un partido va a solucionar todo, mientras que justamente el 15M decía: no con los partidos, tiene que ser la sociedad civil y los partidos solo tienen que ser facilitadores, no tienen que ser los protagonistas, por lo cual tergiversó totalmente lo que estaba diciendo. Soy Simona Levi, soy miembro de XNet, y con XNet hicimos
una experiencia con el Partido X, de dar la vuelta justamente a esto, ser un partido anónimo, un partido sin personalismo, y el trabajo que nosotros hacemos con el Partido X era simplemente rescatar los programas de la sociedad civil diciendo mira lo que hace la PA, mira lo que hace Auditoría de la Deuda, para explicar cómo se hace un programa político. El ingenio ha vuelto a la botella con la cooptación que hizo Podemos. Podemos no cooptó en ningún momento el movimiento social que se generó durante el 15M. El movimiento que se generó durante el 15M es un movimiento de flujos y reflujos. Partidos como Podemos lo que hacen es mantener encendida, viva, la llama de la indignación, la llama de la gente que sencillamente se implicó también y se puso de frente, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia también, en ciertos sectores de la izquierda, somos los primeros para cuestionar, pero cuando dicen ponte tú, venga, mucha gente como que se hace el loco, ¿no? Y claro, después es muy fácil criticar al que no ha eludido esa decisión, esa interpretación, ¿no? Y mi mochila, yo me voy a la alcaldía. Y en un momento dado, bueno, pues se me plantea la posibilidad, como ya aparte también era relativamente conocido en la ciudad, porque tú sabes que aquí en Cádiz, con el tema de los carnavales y demás, pues bueno, pues algunas personas que hacemos carnaval, yo llevo haciendo carnaval desde chico, desde que tenía 13 años, pues sí es verdad que se me conocía un poquillo y tal y cual, y me dijeron, oye, ¿y tú por qué no lideras el proyecto? Y bueno, yo no me siento preparado, ni me siento el mejor, ni me siento... No, pero tienes algunos elementos que sí, ¿no? Hay un amigo mío que me dijo, precisamente una de las cualidades que tiene que tener un líder es no querer ser un líder. Y aquí me ve, en el despacho de alcaldía, desde hace 6 años ya casi. Ahora que soy alcalde, cualquier ropa no me vale. Me tengo que poner muy guapo, para que le gusten los populares. Uno entra en las instituciones y para muchos eso supone el abandono de la calle. Eso en esta ciudad no ha sido así. En Cádiz no ha sido así, nosotros siempre nos hemos preocupado mucho de tener un pie en las instituciones, pero mantener 1000 pies en las calles, para nosotros eso es fundamental, y tener muy claro cuáles son los conceptos, los ideales, con todas las limitaciones del mundo, porque es verdad, las instituciones no están hechas para determinados ideales, ¿no? Para desarrollar determinadas ideas. Con todo eso, a nosotros nos permite solidificar un proyecto político que emana de las plazas del 15M. Este es el modelo de corbeta que probablemente se va a acabar construyendo aquí en Cádiz. ¿Qué opinión te merece, alcalde de Cádiz, José María González Kichi, el contrato entre Navantia y Arabia Saudí? Me parece necesario. Esto en Cádiz significa trabajo y nosotros somos constructores de barcos. Pero es que además de barcos queremos hacer plataformas hidroeléctricas, queremos hacer aerogeneradores. Eso es un debate trucado. Ese debate está absolutamente claro. Aquí nadie quiere hacer eso. Nadie quiere hacer eso, pero claro, tienen que tener alguna alternativa. Y cuando no se lo dan, la gente elige poner el plato de comida encima de la mesa. Y aunque todavía quede muchísimo trabajo por hacer y no caemos en la autocomplacencia, somos los más exigentes, pero sí es verdad que uno vuelve la vista atrás y mira la ciudad ahora, y yo creo que en materia de derechos también hemos avanzado, ¿no? El suministro mínimo vital, la cobertura energética anual. Nosotros hoy en día podemos decir que vivimos en una ciudad en la que no se le corta el suministro a nadie. En cuanto a la paralización de los desahucios, por ejemplo, fíjate, y esto es un elemento que sí nos lleva directamente al 15M, ¿no? Hoy nosotros con un protocolo entre 60 y 70 desahucios al año parado, hombre, te da fuerza para seguir peleando y seguir manteniendo, ¿no?, incólume esos ideales que te llevaron a la alcaldía en el 2015. Yo creo que, sin duda, uno de los grandes elementos que explica que fuerzas como la que yo represento y equipos de gobierno como los que yo